este vídeo hablo muchísimo de trading e inversiones en los mercados financieros, pero nunca me he puesto a analizar si ser youtuber, crear contenidos en YouTube es o no una buena inversión. Y en este vídeo es precisamente lo que vamos a hacer. Os voy a enseñar con total transparencia mis datos reales de ingresos en YouTube de pues cuánto me paga cada mes, así los últimos meses, como también veréis las estadísticas de visualizaciones, horas de visualización, cuántos suscriptores voy ganando cada día, cada mes, y con eso os podrá ayudar a ver un canal modesto de 121.000 suscriptores ahora mismo, cuánto dinero se puede sacar. Porque algunos van por ahí diciendo que solo los que tienen muchos millones de suscriptores ganan algo en YouTube. Y eso ya veréis que no es del todo cierto. Con un canal más modesto también uno puede sacar un rendimiento y vamos a ver si es suficiente como para sacarse un salario o no. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader, también soy el fundador y mentor de la academia de trading CódigoTrading.com, de la cual te dejo en pantalla el link y también en la descripción, donde verás todas las formaciones que ofrezco, también una formación totalmente gratuita de iniciación al trading. Este vídeo será útil para todos aquellos que no tenéis muy claro si YouTube puede ser una buena opción y estáis pensando en crear contenidos, pero no veis muy claro si los ingresos realmente merecen la pena todo el trabajo que hay detrás. Si miras el vídeo hasta el final, verás cuáles son los resultados del canal de Código Trading con total transparencia y te puede servir de inspiración si tú también estás pensando en crear contenidos en YouTube. Bienvenidos a Código Trading. Si te gustan este tipo de vídeos no olvides dar un me gusta. También aprovecha para suscribirte al canal si todavía no lo estás. ¡Empecemos! Este vídeo no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Enseguida vamos a ir al ordenador y te mostraré todo lo que son mis resultados en YouTube. Pero antes de ello quería destacar que este vídeo no es para presumir, todo lo contrario, es para que veas un ejemplo real y sepas todo el trabajo que hay detrás, si realmente merece la pena, si YouTube da suficiente como para vivir o no, si te acaba dando un salario en un canal modesto, pues de 121.000 suscriptores en este momento que estoy grabando el vídeo. A lo mejor cuando tú lo estás viendo, pues ha crecido ya un poco más. Antes de ponernos a compartir pantalla, quería destacar los puntos positivos y negativos del nicho en el que yo estoy, ¿no? Todo lo que sería trading, inversiones, economía, finanzas. Entonces, punto positivo, es el nicho que mejor paga o uno de los que mejor paga por cada 1000 reproducciones. Por lo tanto, acaba siendo un nicho donde sin una cantidad muy exagerada de visualizaciones, uno puede ganar bastante por los anuncios. Hay otros nichos donde se necesitan muchas más visualizaciones para ganar lo mismo. Punto negativo, pues que es un nicho pequeño. Al final, los temas de trading interesan a un porcentaje pequeño de la población y por lo tanto, un canal con muchos millones de suscriptores y millones de visualizaciones es muy difícil de tenerlo, porque nos estamos dirigiendo a un público pequeño. Hay otros nichos que son inmensamente más grandes, como los videojuegos, donde con videojuegos uno puede crecer mucho más y mucho más rápido y tener millones de visualizaciones, millones de suscriptores. Pero al final yo no me dedico al nicho de más crecimiento, sino que me dedico a lo que a mí me apasiona y transmito sobre lo que a mí me gusta, me apasiona y es mi vida, que es el trading. Finalmente, antes ya de compartir pantalla, quería explicar por qué mi canal es de trading. Pues por lo que os acabo de decir, es mi pasión, mi vida. Yo ya hace más de 10 años que me dedico al trading y algo más de 5 que tengo el canal de YouTube. Por lo tanto, durante mucho tiempo no estuve divulgando, pero sí que hacía trading. Entonces, si quieres ver cuentas de trading que tengo en Darwinex, puedes ir al link que tengo en pantalla y en la descripción, donde verás un par de cuentas con los resultados que tengo y son puramente informativos. En ningún caso es para que nadie invierta en ellas, solo para que veas pues mis resultados auditados.
Aparte de ello, también me apasiona lo que es enseñar a nuevas personas que les interese aprender trading, y para ello tengo la Academia de Código Trading, de la cual te dejo en pantalla el link, que podrás ver que allí tengo una formación totalmente gratuita de iniciación por si te interesa introducirte en los mercados financieros. Aparte de esto, pues también me dedico a la divulgación de estos temas en redes sociales, como ahora mismo estás en YouTube, pero este vídeo no es como los habituales, sino que me centro en analizar si YouTube es o no una buena inversión. Vamos ya a ver la pantalla del ordenador con los resultados. Muy bien, ya estáis viendo mi pantalla. Estos son las estadísticas que da YouTube a los creadores. Entonces, cualquier persona que tenga un canal de YouTube, pues acaba teniendo todas estas estadísticas una vez ya se pone a colgar vídeos, lógicamente. Si es un canal sin vídeos, pues no habrá estadísticas. Y después también las estadísticas de ingresos aparecerán una vez está monetizado el canal. Hay unos requisitos para monetizar, que tienen que haber, creo recordar, un mínimo de 4.000 horas de visualización en el último año y superar los 1.000 suscriptores. Puede que cambie esto, porque es un dato que a veces lo cambian. Entonces, aquí vemos estadísticas de los últimos 28 días, pues dice el número exacto de suscriptores. Para vosotros ahora mismo saldría 121.000, a mí me sale también el detalle, porque cuando el canal ya supera los 100.000, creo que ya los saltos es de 1.000 en 1.000, y no podéis ver vosotros el número exacto, porque simplemente os sale 121 y al cabo de unos días ya sale 122.000. Entonces aquí me dice pues que he tenido 125,4.000 visualizaciones, me dice que he tenido 10,1.000 horas de visualización en los últimos 28 días, Yo aquí podría cambiar el rango de tiempo. Que en los últimos 128 he tenido 2,8.000 suscriptores. Si os fijáis aquí me dice este día pues 108, este día 100, ¿cuántos suscriptores subo en un día? Y aquí lo que nos incumbe, que es los ingresos. Y vemos exactamente cuándo me paga YouTube, pues 40, 50 por día, 49, 36, pues bueno, hay una media que está en torno a 40 y algo por día. Lógicamente el día 31 de diciembre es un día más flojo, igual que en fechas navideñas. Después hay fechas donde hay más, también en visualizaciones podemos ver, ¿no? El 31 de diciembre. Y si nos vamos ya a ingresos, aquí hay un dato muy importante, que es el RPM y el CPM. Esto nos dice cuánto nos paga YouTube por las visualizaciones. Entonces, tener un CPM de 16,18 es una locura, y sucede en canales de tema de trading, inversiones, economía, finanzas, pero en otros sectores puede ser mucho menor el CPM. ¿Y qué diferencia hay entre RPM y CPM? Pues CPM es lo que realmente se ha generado en anuncios, pero RPM es lo que a mí me paga YouTube. ¿Cuánto dinero ganas por cada 1.000 visualizaciones? ¿Cuánto gano yo? Y 16,18 es el total. Entonces, si os fijáis, aproximadamente creo que es un 40% del beneficio se lo queda YouTube y un 60% es para el creador de contenidos. Por lo tanto, si estos 1.191 de los últimos 28 días, podría ser más. Aquí abajo podemos ver el mes a mes, ¿no? Pues vemos enero, mes en curso, llevamos 1.129, en diciembre 1.109, en noviembre 1.211, en octubre 1.021, y así tenemos todas las estadísticas. Al final, lo importante es estos datos, el RPM y el CPM, que en según qué sector podéis ser mucho más grandes y crecer mucho más, pero os pagarán menos por 1.000 visualizaciones. Entonces, este sector, siendo un canal modesto de 121.000 suscriptores y con un número no muy exagerado de visualizaciones, sirve para sacar pues un beneficio de en torno a unos 10.000, algo más de 10.000 anuales, solo de YouTube. Y después ahí vendrían los impuestos. Pero lógicamente esto es lo que da YouTube. Y yo no creé Código Trading pensando en vivir de YouTube, ni creé todo esto para ello. Pero bueno, alguien que esté pensando en vivir de YouTube,
y que eso sea su fuente de ingresos, ya ve que es falso eso que dicen algunos de que de YouTube solo viven 4, el Rubius y 4 más, que tienen un montón de millones de suscriptores. Eso es totalmente falso. Hay muchísimos creadores que ni por asomo estamos cerca de 1 millón de suscriptores, que sacamos un buen beneficio, porque al final esto solo es una parte. Después se tienen partners, se tienen patrocinios, hay marcas pues que te pueden patrocinar vídeos o todo el canal, y acaba habiendo otras fuentes de ingresos, y esta no solamente es una, y es muy importante diversificar. Bien, mis conclusiones son las siguientes. Primera, se puede ganar mucho dinero en YouTube, pero no es para nada fácil. Se necesita ser muy paciente y muy constante con la creación de contenido, y eso a largo plazo puede acabar generándote unos ingresos pues con cierta contundencia, pero realmente puede pasar mucho tiempo. Yo estuve 15-16 meses con el canal sin monetizar, creando un mínimo de 2 vídeos por semana, y hasta que no llevé más de 15-16 meses no empecé a generar beneficios, pero lógicamente el primer mes con beneficios, el mes 17, pues no llegaba ni a 50 euros, y ha sido poco a poco, porque el canal ya tiene más de 5 años cuando he conseguido los números actuales. Ya hace tiempo que estoy en estos números, pero tampoco tanto. Entonces es muy importante ser constante y tener mucha paciencia. Segunda conclusión, recomendación, que este no sea tu único ingreso, que lo que paga YouTube por los anuncios no puede ser la única cosa que uno percibe, porque está dependiendo de una empresa que puede desaparecer, puede cambiar y de repente pagar mucho menos, y como las cosas van fluctuando y no todos los meses se tiene el mismo ingreso, es importante diversificar con otros ingresos. Mismo YouTube te puede ofrecer otras opciones, como es empresas que te puedan pagar patrocinio por vídeo, donde si los mencionas te pagan, o que el canal entero esté patrocinado, donde tengas un pago mensual, o también partners, afiliaciones, donde si tú recomiendas un producto, por cada venta te llevas un porcentaje de cada venta de ese producto. Aparte de ello, puede ir ligado a otro negocio, ¿no? Puedes tener un negocio que utilizas las redes sociales como altavoz para él, y que tú realmente tengas una academia, tengas una tienda de zapatos, y pues cualquier negocio posible puede ir ligado a redes sociales, donde el negocio principal no es lo que te da YouTube, sino el otro negocio, y así diversificas los ingresos. Tercera conclusión, ¿qué temática es mejor? ¿Me tengo que poner con el tema de economía porque paga más, o un nicho mucho más grande como los videojuegos? Pues realmente tienes que hacer lo que te apasiona, lo que te gusta, porque eso es un punto clave. Si no disfrutas creando los contenidos, tu audiencia lo nota y no va a gustar tu canal. Es muy importante que cuando hablas de algo que dominas, que conoces y que además, sobre todo, te apasiona. Y mi cuarta y última recomendación es que, aparte de que te apasione lo que haces, seas totalmente natural haciéndolo y transparente, que hables con naturalidad tal como eres tú y de forma transparente. Bien, si te ha gustado este vídeo no olvides dar un me gusta, y también aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita, y también visita la Academia de Trading, códigotrading.com, donde encontrarás todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.